¿Te interesaste por el asunto del cenit del petróleo? Por el cenit del petróleo de una manera tan específica, tenía alguna relación, pero fue cuando coincidí con Pedro Prieto en un congreso de ambientales, de un problema que organizan en Andalucía, Ambientalia, y coincidimos en una mesa. Yo expliqué mis cositas y escuché la intervención de Pedro Prieto fascinado. Me encantó todo lo que contó, la solvencia y el rigor con el que habían planteado toda una serie de datos, que eran temas que tenían mucha resonancia con cuestiones que yo venía tratando desde otra perspectiva. ¿Este interés en algún momento te llevó a la preocupación? Realmente yo vengo desde hace tiempo trabajando con un espíritu un tanto de predicador, ¿no? Es decir, porque yo empecé trabajando con el problema de los efectos demoledores y muy negativos del exceso inmobiliario a través de mis trabajos profesionales en ordenación del territorio y en planificación pública y todos los enormes males que eso nos estaba causando y el empobrecimiento en términos de capital territorial. Es decir, que la apariencia de riqueza en empleo y en ingresos que da construir cientos de miles de viviendas no necesarias es un absoluto espejismo, porque lo que estamos haciendo es consumir capital territorial no renovable y por tanto empobreciéndonos de una manera acelerada. Este tipo de argumentos necesariamente me iba a conducir a una reflexión sobre la energía. ¿Qué respuesta te habría gustado encontrar en nuestra sociedad respecto a este tema? Bueno, yo ahí sinceramente trabajo y publico e intento plantear cuestiones que interesen socialmente y que extiendan una cierta conciencia, pero coincido con los planteamientos de Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca, que en una reflexión que él hace de muchísimo más calado y con una visión de especie humana, plantea que estamos en la inminencia de un colapso derivados del agotamiento de todas las posibilidades que daba la era del conocimiento. Y él piensa que el colapso se va a producir y que después vendrá una sociedad del pensamiento. Yo estoy ahí. Yo pienso que hay que ir pensando, hay que ir elaborando algo que va a ser inevitable. El portaaviones va lanzado y no puede frenar a la velocidad que permitiría evitar un colapso prácticamente irremediable en este siglo. ¿En qué momento? No lo sé. Pero es evidente que la máquina está recalentada. El primer factor que ha dado la alarma es el cambio climático, que al fin y al cabo es un residuo del metabolismo terrestre, un residuo, pero ahora el siguiente factor que va a dar la alarma es la energía que toda célula necesita para ejercer su función vital, y ya están amenazando gravemente los problemas críticos del agua. ¿Cómo valoras la actitud de los gobiernos ante este tema? Son gobiernos, no pueden dejar de serlo. Y los gobiernos responden a la sociedad en la que viven. Y esta sociedad es una sociedad bulímica, es una sociedad que no puede prescindir de una alteración sustancial de hábitos muy relacionada con una sobredosis de energía de los últimos 100 años. Entonces, como cualquier otro organismo vivo, no puede actuar en contra de su naturaleza. Según tu opinión, ¿cuál sería la ciudad ideal? Bien, eso es uno de los temas en los que trabajo. Yo creo que la ciudad debe de reflexionar íntegramente sobre su adaptación a un nuevo escenario de energía. Ahora mismo la ciudad está concebida con un enorme consumo energético, con una concentración de consumos impresionante, gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de energía materializadas por el combustible fósil. El planteamiento es que tenemos que recuperar el sentimiento histórico de que hay que adaptarse al territorio. El territorio da lo que da y la ciudad tiene que saber entender cuál es la energía que hay en su territorio, cuáles son los nutrientes y alimentos que hay en su territorio y solo pedirle al resto del mundo en proporción directa lo que aporta, nada más y nada menos.
Una de tus facetas también es como asesor. ¿Qué tipo de respuesta, en función del asesoramiento que realizas, obtienes de tus clientes en la aplicación de sus propuestas? Bueno, si estoy trabajando en una planificación pública como la energética, en Andalucía, he encontrado en ese caso una cierta respuesta, una cierta capacidad de asumir ideas, siempre que no supongan medidas drásticas que repercutan sobre el empleo o sobre el incremento del PIB. Si estoy hablando de ordenación del territorio, en donde se están condicionando decisiones que generan reducciones y contención de la aspiración a generar empleo y riqueza a muy corto plazo, entro en conflicto. Y entonces realmente solo consigo aquello que tiene una inviabilidad manifiesta en un plazo de 5 o 8 años. Pero es muy difícil que consigan tomar decisiones sobre conservación de capital territorial a largo plazo. ¿Cuándo se interesó por primera vez por el tema del pico del petróleo? Bueno, en realidad el tema del peak oil o pico del petróleo, yo lo empecé a estudiar aproximadamente en el 2004, ¿no? Es decir, con otros investigadores en la Universidad de Buenos Aires estábamos empezando a introducirnos en la problemática energética y su impacto sobre el desarrollo de la sociedad, tanto cuestiones políticas como económicas y ambientales. Y en el 2004 nos enteramos un poco de esta temática y a partir de ahí centramos nuestras investigaciones tomando como hipótesis la cuestión del peak oil, porque realmente el peak oil permite explicar muchas de las cuestiones que van a suceder de aquí en más con nuestra civilización. Y además de que te permita generar un contexto para explicar, ¿te generó una preocupación? Sí, genera una preocupación, pero también genera una caída en el sentido que nos dio un baño de realidad. Hay cuestiones que uno está acostumbrado, cuando trabaja en ciertos ámbitos académicos, es que para desarrollar una teoría siempre es necesario tener lo que se llama principios de conservación o ciertas invariables, ¿no? Entonces lo que ocurría con el desarrollo de nuestra civilización era como que daba la sensación de que podíamos crecer indefinidamente y que no había nada que nos pusiera un límite. Y si bien esta cuestión de los límites empezó a trabajarse en el mundo, fundamentalmente en la década del 70, es decir, donde en Estados Unidos se empezó a investigar, y en Europa también, en lo que se llamó el Club de Roma, ¿no? Y un libro que tuvo mucho impacto, que salió en 1972, Los límites del crecimiento, ¿no? Donde Meadows empieza a plantear ahí, a modelizar los problemas ambientales que iba a generar el crecimiento que estaba teniendo en ese momento el mundo y la población a partir de la posguerra, ¿no? ¿Qué respuesta ante esta problemática te gustaría haber visto en la sociedad y que claramente no has visto? No, lo que hay hasta ahora en general en la sociedad es un desconocimiento de la problemática, pero que es entendible porque justamente una de las características de nuestra civilización es que es una civilización que necesita del optimismo para existir, porque el capitalismo como sistema requiere un crecimiento constante. Esto es por cuestiones de lo que se llama la tasa decreciente, ¿no? de retorno, la tasa de retorno decreciente, obliga a que siempre tengas que estar buscando un crecimiento económico. Y acá entonces se llega a un punto donde uno lo puede analizar desde distintos ángulos o dimensiones, pero uno es justamente incluso desde la teoría marxista clásica, que planteaba el fin del capitalismo a partir de una lucha de clases que iba a generar una nueva sociedad. Y sin embargo, antes que esta contradicción
se produzca, como hemos visto en el mundo, en realidad la contradicción fundamental que tiene el capitalismo en su, digamos, en su estructura, en su manera de ser, es que por sus características requiere un crecimiento constante, como dijimos antes, pero un crecimiento constante solo se puede dar en un mundo infinito. Entonces, la contradicción está entre la finitud de nuestro planeta, digamos, y la necesidad de crecer permanentemente. Entonces, hay un economista americano de la década del 70 que se llamaba Kenneth Boulding, ¿no? Un economista que salía de los clásicos economistas americanos, un economista sistémico, que dijo: aquel que piensa que uno puede crecer indefinidamente en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Es decir, que es uno de los problemas que tenemos. Y nosotros tenemos como un imaginario social construido a partir de todo un discurso económico en el cual el crecimiento está asociado a nuestra capacidad de seguir consumiendo más, poder mejorar nuestro estándar de vida, que tiene que ver un poco con tal vez incluso con cierta estructura profunda del ser humano que busca esas satisfacciones de consumo, ¿no? ¿Cómo valoras la actuación de los distintos gobiernos ante la problemática originada por el CNI? Bueno, en general, lo que uno ve es que cuesta encontrar un gobierno que realmente esté tomando en cuenta el cenit del petróleo, y si lo toma en cuenta, lo mantiene discretamente oculto hacia la población. Es decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eso se ve claramente. Estados Unidos, que su economía justamente es la economía de alto consumo energético, ¿no? Recordemos, esto por ahí algún otro lo dijo, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero consume el 25% de la energía del mundo, ¿no? Es decir, tiene una forma de vida que se lleva toda la energía. Si el mundo no podría vivir como se vive en Estados Unidos, porque explotaría, es decir, sería imposible que todos los distintos países tuvieran el estándar de vida de Estados Unidos. Y los gobiernos de Estados Unidos, ante los distintos problemas energéticos, siempre han buscado soluciones que tranquilicen a la población respecto al problema. Por ejemplo, la primera crisis grande que tiene Estados Unidos respecto a la energía es la crisis del 73, la primera crisis del petróleo, producida por la guerra de Yom Kippur y el embargo de los países árabes. Entonces, en ese momento estaba Nixon como presidente, y entonces en un discurso de 1974 Nixon dice: a partir de ahora, es decir, con estos proyectos que desarrollamos, dentro de 20 años Estados Unidos va a entrar en la economía del hidrógeno y no dependeremos más del petróleo. Ya pasaron del 74 al 2008 34 años, y salvo que a veces muestran algún auto que en teoría anda hidrógeno, no sé si acá en España, en Buenos Aires lo muestran en los diarios, todos los años muestran algún auto, pero nadie ve un auto funcionando hidrógeno y se duda de que pueda hacerlo al menos en un corto plazo. Cuando viene la segunda crisis del petróleo en 1979, debido a la revolución iraní, donde se destituye al Shah de Irán, en ese momento estaba Carter. Entonces, ¿cuál es el discurso de Carter hacia la población? Dentro de 20 años, más del 30% del consumo energético será un consumo basado en energía solar, en algún tipo de energía solar. Si uno va ahora a ver cuánto es la energía solar, cuánto participa en la matriz energética, es mucho menos del 1%, digamos, y han pasado mucho más que 20 o 30 años. Y ahora, ante estas últimas crisis que empezaron a verse en el tema petrolero, uno lee el discurso que da Bush al Estado de la Unión, que es el discurso que se da todos los años, y Bush, ¿con qué argumento sale ahora? Dice: ahora los biocombustibles nos van a liberar de la dependencia del petróleo. Y si uno hace un análisis mínimo de las posibilidades de los biocombustibles y lo que vimos en esta conferencia sobre realmente lo que puede dar los biocombustibles, nos damos cuenta que esto no es cierto. Entonces, uno no sabe si los presidentes americanos están mal informados o están bien informados, pero deciden ocultar el problema, con lo cual la población está ausente de esta discusión y se tiende
que forma parte justamente del discurso económico, a creer que las cuestiones energéticas se solucionan con una cuestión de inversiones y tecnología. No se toma en cuenta que hay límites físicos que son los que definen, digamos, la problemática energética. ¿Qué valoración nos harías desde el punto de vista latinoamericano? Argentina es una cuestión, pero Latinoamérica en general tiene una serie de problemas que tienen que ver con los recursos, que tiene muchos, pero en muchos casos hay muchos desajustes respecto a la población. ¿Qué valoración nos harías desde este punto de vista? Argentina y Latinoamérica tienen, en cierto sentido, una situación privilegiada en cuanto a los recursos, pero por otro lado tienen como contrapartida o como contrapeso que a través de su historia no han logrado desarrollar las estructuras tanto institucionales como técnicas para poder apropiarse de esos recursos, y han necesitado siempre de inversiones extranjeras que cuando vienen a buscar los recursos, es decir, se llevan mucho a cambio, ¿no? Entonces, en este sentido, la lucha entre Latinoamérica y los países que quisieron apropiarse de sus recursos ha sido una constante durante el siglo XX, y eso ha generado algunos aspectos novedosos por parte de Latinoamérica, que es lo que se conoce como el nacionalismo petrolero, ¿no? Es decir, porque fíjense que si nosotros tomamos en este momento las reservas petroleras mundiales, uno ve que solamente el 6% de las reservas mundiales pertenece a empresas multinacionales privadas, sino casi el 94% de las reservas está en manos de estados y naciones. Pero esto es relativamente nuevo, porque la mayor parte de las reservas, cerca del 70%, están en el Golfo Pérsico, en los países árabes. Y los países árabes recién, a partir de 1970, empiezan a nacionalizar sus reservas. Sin embargo, en América Latina esta lucha se dio a principios del siglo XX y se desarrollaron una intervención muy fuerte, digamos, de los estados para defender los recursos, que se crearon las empresas estatales petroleras para explotar esos recursos, pero como contrapartida, esas empresas no lograron la capacidad de gestión, la capacidad técnica y los recursos para realmente invertir y poder aprovechar esos recursos. Entonces eso hizo que en América Latina hubiera, y todavía continúa, una tensión permanente entre una postura nacionalista que dice estos recursos son míos, pero no tengo capacidad de lograr y obtenerlos, y una postura más liberal, influenciada por los discursos de Estados Unidos y el Fondo Monetario, que dice no, ustedes tienen que abrir el mercado, permitir que entren las empresas privadas, que son las que tienen la tecnología, las inversiones, y les va a permitir a ustedes disfrutar de esos recursos a cambio de perderlos, ¿no? Entonces, esa tensión se ha dado permanentemente en Latinoamérica, es decir, en la década del 90 vino la ola privatizadora, desregularizadora, y ahora en esta década se invirtió otra vez esa situación, con lo cual América Latina está empezando a transitar un nuevo camino que está sustentado en la integración de los países latinoamericanos, porque justamente la manera de evitar esa tensión es que los países latinoamericanos se unan, digamos, y junten sus recursos y su capital para inversiones y compartan su tecnología para poder entrar, digamos, en un desarrollo sustentable desde el punto de vista energético, teniendo en cuenta que como región es una región que se puede autoabastecer desde el punto de vista de los recursos energéticos. ¿Cuándo se interesó por el asunto del cenit del petróleo por primera vez? Bueno, yo durante la carrera, yo estudié físicas en Alemania y me comencé a apasionar por el mundo de la energía, pues eso, hace unos 20 años. Y bueno, surgió a raíz también de mi inquietud por las energías renovables, o sea que fue al mismo tiempo, en finales de los 80. ¿Este interés en algún caso te llevó a la preocupación a nivel de conciencia? Sí, bueno, yo siempre pienso en Canarias, ¿no? y en lo vulnerables que somos como regiones insulares
respecto a la dependencia energética del exterior. Nosotros consumimos petróleo prácticamente en un 100%, dependemos 100% del petróleo. Y bueno, pues ahí sentí una preocupación, ¿no? Cuando uno empieza a familiarizarse y a leer que esto se acaba, pues empieza uno a preocuparse, ¿no? ¿Qué respuesta ante esta problemática le gustaría haber visto en su sociedad que no has encontrado? Bueno, es que el comunicar o hacer partícipe a la sociedad de los temas energéticos es muy complejo. Se necesita mucho tiempo para explicarle a un colectivo todos los problemas y todas las vicisitudes y particularidades que tiene el mundo de la energía, ¿no? Entonces es muy difícil en poco tiempo pues transmitir información que haga ver a la audiencia, ¿no?, todo lo que es inherente al mundo de la energía. Hay muchísimas cosas. Entonces yo comprendo también que la sociedad pues todavía no esté lo concienciada que debería estar, ¿no? Y vuelvo a Canarias, ¿no? En Canarias tenemos pues el problema pues multiplicado por un factor adicional, que es que pues por las razones que sean pues no se es consciente de lo necesario y lo necesaria que es la energía y lo vulnerables que somos los canarios respecto a posibles crisis que pueda haber en el mundo energético, ¿no? ¿Cómo valoras la actuación de los distintos gobiernos ante la problemática originada por el CEN? Bueno, yo creo que la actuación de la Comisión Europea o la iniciativa que ha tomado la Comisión Europea, que yo creo que ha sido pues la institución o el organismo, la administración mundial pues más que antes se ha preocupado por estos temas, ha sido pues fundamental, ¿no? Está pues todo lo que es la cadena legislativa que parte a raíz de la aprobación del protocolo de Kioto. Bueno, yo creo que fue la Comisión Europea, fue el primer gobierno que actuó y que pues a raíz de los libros blancos y verdes y todas las directivas que emanaron de esos libros, pues ha sido la institución que más rápido ha actuado. Y de esas directivas europeas se derivan después todas las legislaciones nacionales, o sea que, y en ese sentido España también ha sido ejemplar en la promoción, ahora llevándolo al campo de las renovables, ¿no?, del ahorro y la eficiencia energética. Yo creo que es un país modélico en lo que es el establecimiento de marcos legislativos que favorezcan la integración de renovables. En temas de ahorro y eficiencia es mucho más complicado porque es como lo que comentábamos antes de la energía, que hay que concienciar, hay mucha labor social que hacer para que pues el ciudadano consuma menos o consuma más eficientemente. Pero yo creo que los gobiernos, por lo menos a nivel europeo, están trabajando bien en este tema y sobre todo recientemente con la aprobación del paquete legislativo 2020-2020 para tener en el año 2020 un 20% de energía primaria con renovables, pues son objetivos ambiciosos. No sé si podría hacerse todavía más ambicioso, pero creo que es lo suficientemente ambicioso como para que pueda ser real el alcanzar ese objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las energías renovables de mayor potencial, según tu opinión? Bueno, depende de cada sitio. Las energías renovables son muy dependientes del sitio donde uno las quiera implantar y bueno, hay que tener en cuenta pues eso, el potencial del sitio y después la disponibilidad de infraestructuras o suelo donde uno quiera, o donde uno prevea instalar estos sistemas, ¿no?, tanto sobre tierra como sobre mar, porque las marinas están llamadas a ser las nuevas energías renovables, las que pues incluso van a tener más capacidad de suministrar energía. Pues depende de todo eso. O sea, la eólica hoy en día pues es la energía pues que masivamente pues más densidad quizá tenga, ¿no?, en zonas donde hay viento. O sea, para una producción masiva está el ejemplo de la energía eólica, y para una aplicación doméstica la más sencilla de implantar pues son las derivaciones de la solar a pequeña escala, la solar térmica para calentar el agua o la solar fotovoltaica. O sea, son instalaciones que se pueden implantar de una manera sencilla en viviendas. O sea, igual que el ahorro, pues son tecnologías que el ciudadano de a pie puede adoptar y así contribuir a
hacer más sostenible su aportación al mix energético. La eólica pues no está al alcance del ciudadano medio y por eso pues hago esa diferenciación entre eólica como gran generador de energía y la fotovoltaica más distribuida, ¿no? ¿Mega instalaciones o pequeñas centrales? ¿Nos contarías pros y contras de cada una de las opciones? Sí, también depende de dónde se quiere implementar, ¿no? Yo vuelvo a Canarias, donde tenemos un problema importante que es el problema del suelo. O sea, tenemos poco suelo, entre otras cosas porque gran parte del territorio insular canario está protegido por diferentes grados de protección ambiental y ya estamos viendo ese problema. O sea, los cabildos, que son las instituciones insulares, se están planteando pues, en estos momentos cómo abordar el desarrollo progresivo o masivo de energías renovables, ¿no? Y hay disparidades, pues hay veces que si la disponibilidad de suelo lo permite, pues y las redes eléctricas, porque estamos hablando de energías renovables que se integran en redes, ¿no? Si las redes eléctricas lo permiten, pues podría caber la posibilidad de una mega instalación, en el nivel canario estamos hablando de pocos megavatios, no estamos hablando de centenares de megavatios, ¿no? Pero en sistemas regionales insulares, ¿no? Podrían pues coexistir instalaciones de un tamaño considerable con instalaciones domésticas. Y después ya hay otra visión, que es la visión de utilizar grandes superficies, enormes superficies de terreno para producir masivamente energías renovables, como los proyectos o las propuestas de proyectos que hay para el norte de África, como vendedor de energía renovable para el resto de Europa, que ya son, no quiero decir ciencia ficción, pero ya hay que poner de acuerdo a muchos países y a muchos gobiernos para desarrollarse. Hay que ver si eso va a fructificar o no, toda esta visión, pero todavía se ve un poco lejos, ¿no? O sea que existe la posibilidad de, si el sistema lo permite, promover instalaciones de mediano tamaño, pero siempre en paralelo desarrollando las aplicaciones domésticas que juegan un papel importante en la generación distribuida, ¿no?